¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Vamos a tener nuestra tercera videoclase el día de hoy para tocar los temas. Vamos a ver los objetivos y las políticas de la Administración de Recursos Humanos, y también vamos a ver las responsabilidades que tiene el mismo departamento, ya el departamento en sí de Recursos Humanos, la estructura en cuanto a la parte organizacional, y por ahí les voy a dejar una actividad que tiene que ver precisamente con las funciones, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar entonces con lo que son, lo que les había encargado como una de las actividades, que ustedes me escribieran algunos ejemplos de cómo las ciencias o otras ciencias se relacionan mucho con lo que es la administración de recursos humanos, ¿no? Entonces, vamos a explicar brevemente nada más algunas. Ustedes ya hicieron esta actividad, pero dar algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo, en las áreas de las ciencias sociales, entramos a la parte de la sociología. La sociología en sí, pues estudia las relaciones que hay en la sociedad bajo diferentes criterios y diferentes formas de convivir, ¿no? En cuanto a la sociología, pues podemos entender que en ocasiones hay diferentes conflictos cuando se presentan diferentes estilos o formas de vida con los mismos empleados. Por ejemplo, no es la misma sociedad, digamos, o las mismas costumbres que hay en la sociedad para efectos de convivencia que las personas del sur que las personas del norte. Entonces, cuando de alguna forma pues vienen a trabajar personas del sur hacia el norte, pues hay un choque ahí interesante, porque las costumbres son distintas. Entonces eso implica que de alguna forma pues se tienen que adaptar tanto los empleados de la misma empresa donde se está trabajando, y la persona que llega se tiene que también ajustar a la convivencia que hay en este caso, por ejemplo, aquí en Tijuana, ¿no? Entonces ahí tienes que ver de qué manera podrías tú, como Departamento de Recursos Humanos, integrar a esas personas que vienen de diferentes partes y que tienen pues costumbres distintas. Igual lo podemos decir para, por ejemplo, cuando se contrata a un trabajador extranjero. Eh, por ejemplo, en las empresas japonesas, empresas asiáticas, es muy difícil que entre personal mexicano a altos puestos. No quiere decir que no lo haya, porque sí lo hay. Sin embargo, casi siempre los puestos más altos no son mexicanos cuando se instalan aquí en México. Son empresas, son empleados obviamente de la misma, el mismo país del que tiene la empresa colocada aquí en México, o establecida, mejor dicho, aquí en México. ¿Por qué? Porque imagínense una empresa japonesa con todo una costumbres, tradiciones y forma de convivir entre ellos, pues es muy diferente a las de los mexicanos. Entonces es difícil esa adaptación, ¿no? Entonces hay que tomarla en cuenta. Con la antropología, pues ya decíamos lo que es la parte de la cultura de la sociedad, ya ustedes pusieron algunos ejemplos. El derecho, pues obviamente tiene que ver con las leyes, ¿no? Aquí tiene que ver con todo lo que es las leyes de la Ley Federal del Trabajo, lo que es la misma Constitución, lo que es la ley de Seguro Social, lo que es la ley del Infonavit, o sea, varias leyes que se integran precisamente en la relación que tiene el personal, más bien la empresa junto con su personal, para cumplir con estas leyes. La economía, pues no se diga, ¿no? Desde el punto de vista de que si la economía en México está mal, pues obviamente, como siempre, si la economía es mala, como la que estamos viendo en este momento, pues qué pasó con esta situación que estamos pasando, ¿no? Es decir, los puestos las vacantes que podría haber en determinado momento, pues ya no se cubren porque ya no hay dinero para poder obviamente pagar personal. Y por eso tenemos hoy en día una gran cantidad de desempleados. La verdad es tristísimo ver esto. Pues esto no es culpa de todo el gobierno. Sin embargo, pues aquí también ha faltado el apoyo por parte del gobierno a las empresas para que pueda retener esos empleados, porque para un empresario, muchas veces el trabajador le reclama al empresario de que por qué lo está despidiendo, pero pues el empresario tampoco tiene dinero porque no está vendiendo. Entonces, pues aquí, si la economía es mala, por supuesto que va a haber desempleo, ¿no? Y entonces, cuando la economía se acomoda y hay forma de cómo pues vender productos y servicios, pues obviamente la contratación aumenta. Psicología, y pues obviamente pues aquí cada empleado tiene su propia personalidad, y tiene también
pues conflictos tanto internos como externos, y en la psicología pues hay que ver de qué manera poder ayudar al empleado tanto de su situación personal, también con la relación que tenga con los demás empleados. Entonces, por eso en algunas empresas el gerente de recursos humanos es un psicólogo. O sea, aquí puede haber psicólogos de licenciados en Derecho, de Economía, ya decíamos, el perfil es amplio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a las ciencias exactas. En la ciencia de pues, matemáticas, sin duda, ¿no? Y la prima más bonita de las matemáticas, ¿cuál es? Pues la estadística. ¿Sí? Se genera una serie de estadísticas increíble en cuanto a la parte de precisamente llevar a cabo el desempeño del personal, y hay que manejar esas estadísticas, tanto en este caso de los empleados como la misma organización del departamento. Ingeniería industrial, pues que de alguna forma se encarga de los procesos, ¿no? Aquí hay bastantes procesos y procedimientos en el departamento, por lo cual pues tengo que investigar si esos procesos o procedimientos son adecuados, o habría que cambiarlos, o habría que cambiar algunas partes para que de alguna forma funcione mejor el departamento. Contabilidad, pues tiene que ver con nóminas, pues ahí sin duda pues tenemos que estudiar también contabilidad para generar todos los pagos que puede haber de alguna forma con los sueldos y salarios de los trabajadores y como sus prestaciones. Entonces hay que calcular mucho dinero que tiene que ver con el departamento y sus empleados. Y la ergonomía, pues que tiene que ver también con la parte de cómo adaptar tanto el equipo como las herramientas a lo que es el cuerpo humano. ¿Sí? La ergonomía pues ha estudiado, no es muy vieja, es joven relativamente, del punto de vista de ver cómo produce mejor un empleado, tomando en cuenta que el ambiente, tanto, repito, ambiente de trabajo, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de materiales, equipo, pues se adaptan al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las sillas que vemos hoy en día, pues ya son muy ergonómicas, es decir, están adaptadas para que se pueda, pues digamos, una persona que está de escritorio, que está mucho tiempo sentada, pues que debe tener ciertas consideraciones para que no se canse lo mínimo el trabajador. Así vemos también las herramientas que se utilizan, desde las plumas, desde el escritorio, desde pues ya los equipos que se utilizan para soldar, ¿no? Es decir, todos los equipos pues que se utilizan para hacer el trabajo de cualquier empresa, pues ya tienen acondicionamientos para que se ajusten al cuerpo humano. Nada más pregúntense un ejemplo sencillito, ¿no? ¿Cómo eran los mouse de computadora anteriormente? Anteriormente un mouse de computadora era cuadrado, parecía un bloque, ¿no? Entonces pues la gente se cansaba mucho de su muñeca y de su mano al estar utilizándolo, porque precisamente no tenía esa ergonomía, esa adaptación a la mano. Y ahora pues vemos mouse, por ejemplo, de computadora, que casi en cuanto pones la mano inmediatamente te absorbe el mouse, ¿no? Porque ya se ajusta precisamente a la mano. Entonces, la ergonomía es esto, tanto la luz, el espacio, todo tiene que ver, hablo del espacio de trabajo, todo tiene que ver de manera que se ajuste y que de alguna forma pues el trabajador sea más productivo. Entonces, en general, nada más para hacer el resumen, esa sería la relación que tienen otras ciencias con lo que es la administración de recursos humanos. ¿Sí? Bien, pasamos al siguiente. Clasificación de objetivos. Bueno, ahí en su manual van a tener varios. Aquí voy a resumirlo para que lo estudien los otros objetivos. Otra clasificación de objetivos. Únicamente lo voy a resumir en esta diapositiva, que son prácticamente tres. Los objetivos de la organización, ¿sí? Que serían los primeros. Es decir, pues bueno, los objetivos de organización son muchos, ¿no? De la empresa, ahí estoy hablando. El objetivo es, el primero de ellos, generar utilidades, ¿no? Sin utilidades no se puede hacer nada. Por lo tanto, habrá objetivos de obtener utilidades, objetivos de vender más productos, de sacar más líneas de productos, de ampliarse, de contratar empleados. Es decir, depende de los objetivos de la empresa, se tienen que estar marcados obviamente para alcanzarlos. Acuérdense de la definición de administración de recursos humanos, que es alcanzar los objetivos de la organización. Bien, objetivos funcionales. Pues obviamente aquí estaríamos hablando que así como la empresa tiene objetivos generales para toda la compañía, los objetivos funcionales tienen que ver con los objetivos de los departamentos. Entonces, cada departamento tiene objetivos propios que a su vez ayudan a los objetivos de la organización. Entonces, aquí los trabajadores tienen que estar muy al tanto de en qué departamento están y qué objetivos se tiene que cubrir para el departamento
para que se puedan cubrir a su vez los objetivos de la empresa. Y esto muchas veces en la realidad no sucede o no se les comunica a los empleados. Y a lo mejor a ti te ha pasado, a la gran mayoría les pasa, que los contratan para un trabajo, pero nunca les dicen qué objetivos van a lograr, ¿no? Lo único que te dicen es, a ver, haz esas actividades y punto. Tú haces tu chamba y al final no sabes ni para qué. Podrás tener alguna idea de ayudar a la empresa a vender, pero en sí no les marcan los objetivos. Pues todos los departamentos tienen que marcar objetivos precisos e informárselos a sus empleados para que yo como empleado yo pueda, mi trabajo va a contribuir a lograr este objetivo y pueda entender bien el por qué estoy haciendo algo. Entonces es importante comunicarlo al trabajador. Y los últimos pues son los objetivos individuales, no menos importantes por supuesto, que tiene que ver con que el empleado también alcance objetivos individuales, ¿sí? Es decir, ¿cuál es mi objetivo como mi trabajador? A ver, respóndanme ustedes en comentarios. ¿Cuál sería el objetivo de un trabajador? Bueno, pues el objetivo número uno es obtener ingresos, ¿no? Por medio de su sueldo. Otro objetivo sería, en este caso, pues subir de puesto o hacer una carrera en la empresa. Otro objetivo sería capacitarse. Otro objetivo sería a lo mejor que haya un buen ambiente de trabajo. Es decir, los objetivos van a variar dependiendo obviamente de cada uno de los empleados. Pues la idea es que también se cumplan esos objetivos. No solamente es el sueldo el único factor motivador de un trabajador, aunque es el más necesario tal vez porque pues, ocupa dinero para llevar a su casa, ¿no? Entonces, esos son los objetivos que trabaja o que se finca muy bien la administración de recursos humanos. Cumplir con los objetivos empresariales, cumplir con los objetivos de los departamentos y cumplir los objetivos también de las personas, que son los trabajadores, ¿sí? Bueno. Políticas. Vamos entonces a entrar a ver las políticas de la Administración de Recursos Humanos. Entonces, para entender una política, lo tenemos en la parte de abajo, que es una política, que son las reglas establecidas para gobernar funciones y tener la seguridad de que sean desempeñadas de acuerdo con los objetivos deseados, mejor ahí está mal redactado. Sirve para suministrar respuestas a las preguntas, haciendo que los subordinados busquen innecesariamente a sus supervisores para aclaración o solución. A ver, las políticas son guías, ¿no? O sea, hay que recordar que tenemos leyes y tenemos reglamentos. Bueno, la ley obviamente lo hace el gobierno, los reglamentos lo hace la empresa, ¿sí? Pero hay cosas que no están en una ley ni en un reglamento. Y que a final de cuentas, pues yo tengo que poner esas guías para indicar a los empleados cómo trabajar cuando no está esa política, más bien esa regla en un reglamento o en una ley. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Hay políticas en el área de recursos humanos que te dicen, a ver, no puede haber relaciones sentimentales entre los empleados. No pueden existir noviazgos, ¿no? O aminovios, ¿no? Como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces, te lo comunican, ¿no? Te dicen, a ver, no puede haber relaciones sentimentales dentro del área, dentro de la empresa. Pero no lo pueden poner en el reglamento. Ojo con esto, hay guías, esas políticas no son sancionables como lo es un reglamento y como es una ley, ¿ok? Sancionables me refiero a por escrito y que estén y que se puedan justificar. Si tú despides a un trabajador porque no te hizo caso en la política de no ser novio de alguien, pues obviamente te va a ir a demandar y te va a ganar, porque te va a acusar de infringir sus derechos humanos en cuanto a la relación que pueda tener con alguien. Entonces no lo puedo poner en un reglamento, pero sí puedo ponerlo en una guía, donde yo esté concientizando a los trabajadores de una manera tal de que puedan de alguna forma ayudarme con esto, porque tú sabes que el que hay una relación sentimental, pues se generan ciertas situaciones problemáticas, ¿no? Una, se distraen en el trabajo, ¿sí? Sin más si están trabajando en departamentos, juntos, pues obviamente, pues ahí no cumplen con su labor, porque pues el amor es muy fuerte, ¿no? Entonces, en lugar de estar trabajando, pues no echar novio. La otra pues tiene que ver con que pues entre los dos se pongan de acuerdo para generar algún daño en la empresa, no sé, puede haber muchas complicaciones. Entonces, por eso la empresa dice, ¿sabes qué? No novios, ¿sí?
Eh, y bueno, pongo un caso extremo aquí regularmente en clase, no lo puedo poner aquí por cuestiones de que me sanciona YouTube si hago ejemplos muy drásticos aquí, ¿no? Pero en fin, a final de cuentas, ¿qué haces con eso? Cuando una persona no te hace caso, repito, no la puedes sancionar. Pues, ¿qué haces? Tienes que hablar con ellos, platicar, miren muchachos, les había indicado que no puede haber noviazgo en la empresa, etc, etc. Tratas de concientizar y que vuelva otra vez a respetar esa política, ¿no? Bueno, pues así como hay políticas para toda la empresa, también hay políticas para el Departamento de Recursos Humanos. Entonces vamos viendo en qué consisten esas políticas, que esas políticas regularmente las pone siempre el gerente o dueño de la empresa. Para todos los departamentos hay políticas, ¿no? De cómo funcionar y cómo trabajar. Ahora, lo importante es que vamos a ver cuáles son las políticas que la empresa o el empresario o el gerente le dice que tiene que respetar recursos humanos. Bien, políticas provisionales. Aquí las primeras que te va a decir tu gerente o el dueño es dónde reclutar, en qué condiciones y cómo recoger los recursos necesarios para la organización. Te va a decir, a ver, cuando contrates nada más de esta zona, ¿sí? Hay que recordar que una de las estrategias para poder reclutar gente, pues es que se encuentren viviendo cerca del área de donde está la empresa, ¿no? Porque si estás en Ota y quieres contratar a alguien de Rosarito, pues va a ser complicado porque tarde o temprano se le va a hacer tarde, va a haber problemas de tránsito, entonces trata de dice el gerente al gerente de recursos humanos, oye, contrata únicamente en la zona de influencia, ¿sí? A tantos kilómetros. Te puedo decir también, contrata exclusivamente puros egresados porque me cuestan menos, así que contrata egresados y aquí los capacitamos. O al contrario, no me contrates egresados ni estudiantes, únicamente especialistas que ya tengan experiencias en el puesto. Entonces, esas son las políticas que puede establecer el gerente de la empresa a recursos humanos. Criterios de selección de recursos humanos y patrones de calidad para admisión en cuanto a las aptitudes físicas, pues te puedo decir qué características, con qué características debe de tener el empleado que va a entrar a trabajar, ¿no? Hay puestos que requieren mucho de condición física, que son los que cargan, que son los de almacén, entonces pues tienes que ver de alguna forma cómo sería las características que quieres en cuanto a estatura, en cuanto a edad, en cuanto a complexión corporal. Imagínate la policía, pues bueno, aunque sí tenemos algunos agentes por ahí pasaditos de peso, pero ya los nuevos que se están contratando, pues se contratan de acuerdo a una condición física adecuada al trabajo que van a desempeñar, ¿no? Bien, cómo integrar a los nuevos participantes a un ambiente interno con organización, con rapidez y suavidad. Aquí tiene que ver básicamente con lo que es el programa de inducción, ¿no? Es decir, cómo mediante un programa de inducción el empleado va a empezar a conocer, antes de entrar a su trabajo, a la empresa y a sus compañeros y lo que se realiza en la empresa. Entonces el gerente aquí le indica a recursos humanos, oye, haz un curso de inducción con la finalidad de que los empleados entren conociendo dónde van a entrar, qué significa la empresa, qué hace la empresa, todo lo que tiene que ver con reglamentos, o sea, darle un panorama general qué es la empresa, ¿no? Bien, eso serían políticas provisionales. Políticas de aplicación, aquí básicamente tiene que ver mucho con la parte de los requisitos básicos de la fuerza de trabajo para desempeñar las tareas. Tiene que ver aquí básicamente con lo que es el perfil del puesto, ¿sí? Es decir, aquí tienes que ver de alguna forma cómo hacer un perfil del puesto adecuado a las competencias que requiere el mismo puesto para contratar a personas. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, hazme el perfil del puesto de cada uno de los lugares, más bien de las áreas y de los departamentos de la empresa. También tiene que ver que hagas un plan de carrera, ¿no? Es decir, cuándo el empleado puede ir subiendo de nivel de acuerdo a ciertos requisitos que va a ir teniendo de conocimiento y de aprendizaje en la empresa. Entonces también es importante realizarlo. Y esto se lo pide el gerente al gerente de recursos humanos, ¿no? Haz un plan de carrera, qué cursos, en qué capacitación se debe tener para subir al siguiente nivel y transmitirlo a los empleados. Porque parte de lo que vamos a ver un poquito más adelante, pues es que conviene subir a una persona que ya está trabajando con nosotros a un puesto más alto o contratar a una persona externa, ¿no? Pues aquí
pues ya no te quiero decir más cosas aquí porque va a entrar un debate en ese sentido. Los criterios de evaluación de calidad y la adecuación de recursos humanos mediante la evaluación del desempeño. Pues aquí tiene que haber también que te piden cómo los vas a evaluar. Una vez que los capacites, pues cuáles son los mecanismos o las técnicas o herramientas que vas a tener tú como recursos humanos para evaluar al personal y a final de cuentas ver cómo está funcionando. Pues también se lo va a pedir. Serían las políticas de aplicación. Pues mucho cuidado porque te voy a dejar una actividad que tiene que ver con que tú expliques esto que estoy explicando. ¿De acuerdo? Bien. Políticas de mantenimiento. ¿Cómo retenemos a los empleados? Miren, una de las cosas más importantes que hay para, o más bien, una de las del cáncer que existe en recursos humanos y que obviamente pues perjudica mucho a la empresa es la famosa rotación de personal. ¿Sí? Aquí es algo muy importante que hagamos cosas para que el empleado se quede. Si se me va un empleado ya gasté, ¿sí? Gasté en reclutamiento, gasté en capacitación, gasté pues en todo lo que tiene que ver con que el empleado rinda dentro de mi empresa. Entonces, para que al final se me vaya tan pronto, pues entonces aquí vamos a tener problemas que nos puede indicar precisamente que tengamos alguna situación problemática con la empresa, ¿no? Entonces, por eso es importante políticas de mantenimiento. No sé si salió ahí una pantalla para poder actualizar la máquina. Y salió, mil disculpas, ya la quité. Si no salió, pues bueno, eso fue lo que, por eso me tardé un poquito en responder. Bueno, también tiene que ver con los sueldos, ¿no? O sea, tanto los sueldos como prestaciones. En primer lugar, aquí sería en forma particular cuánto se le va a pagar al empleado, que sea un sueldo competitivo para que no se me vaya, ¿no? Y que también haya prestaciones adicionales que le convenga a un trabajador quedarse conmigo. Miren, una situación que le pasa a la industria maquiladora aquí en Tijuana es que, miren, por 50 pesos un empleado te deja para irse a otra. Así, así está de grave la situación. Está bien competitivo el mercado laboral para las maquiladoras. Entonces, hay veces que la empresa paga 50 pesos más, ¿sabes qué? Aunque yo te dé bonos de transporte, te dé de alguna manera bonos de productividad, te dé un montón de prestaciones, pero por 50 pesos, repito, que la otra empresa paga de más, la gente se va, ¿no? Entonces ahí hay una competencia muy grande y pues yo tengo que ver de qué forma se queda, porque ya sabemos que el sueldo no es lo único también que se puede retener a un empleado. Puedo a lo mejor pagarte menos que la competencia, pero a lo mejor tengo otras cosas que la otra compañía no tiene y por eso el empleado se queda conmigo. Entonces habría que ver de qué forma cumplir con estas dos situaciones, ¿no? Bien, ¿cómo mantener a la fuerza de trabajo motivada? Es decir, aquí pues se hacen muchas cosas desde deportes, desde cultura, hay veces que tienen hasta una capilla ahí en la misma empresa, se festejan los empleados en su cumpleaños, el Día de las Madres, el famoso viaje de fin de año, o sea, no sé, aquí tienes que entrarle a la parte de la mercadotecnia también para investigar a los empleados qué les gustaría que tuvieran en la empresa, en el ambiente, para que obviamente pudieran estar a gusto y quedarse, ¿no? Todo lo que es las condiciones físicas, ambientales, seguridad e higiene también es importante. Hay que recordar que un empleado tiene que sentirse seguro en el lugar donde está, ¿no? Entonces hay veces que la empresa pues no se preocupa por esto y al final de cuentas el empleado dice, no, pues aquí estoy corriendo mucho riesgo porque ni guantes, ni cascos, no me dan nada de seguridad. Y obviamente pues al final no me conviene y hay que tener mucho cuidado aquí porque en cuestión de términos de seguridad e higiene la ley es bien fuerte, ¿no? Un accidente de trabajo que haya para la empresa, te cuesta muchísimo dinero, lo que es la parte de las multas que te puede dar el mismo gobierno por no tener las condiciones de seguridad y higiene y más, repito, si el accidente pues es culpa de la empresa, ¿no? No es negligencia del trabajador, sino a lo mejor faltó algo que tú no lo tuviste y al final por eso se accidentó un empleado. Entonces puede llegar hasta cerrarte la empresa. Entonces también es importante que el empleado se sienta seguro y al final de cuentas pues el que pueda responder y que se pueda quedar, ¿no? Ahorita que estamos en la contingencia, imagine usted eso en un hospital que no le entreguen a los enfermeros, a los médicos, a las personas que trabajan en el hospital,
pues equipamiento para cuidarse de esta pandemia, de este virus, ¿no? Entonces imagínense ustedes, pues la gente preferiría irse en lugar de continuar. Hablo de una empresa, de un hospital privado, porque ahí sí tenemos problemas con los hospitales de gobierno, donde se están pasando las de Caín. Entonces, pues eso es lo que tendríamos que cuidar en las políticas de mantenimiento. Bien, las políticas de desarrollo, pues aquí tiene que ver con la parte de capacitar al empleado prácticamente, ¿sí? Aquí es capacitarlo, que se desarrolle, que crezca y que pueda hacer una carrera también con nosotros. ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las estrategias de ver que el empleado continúe trabajando con nosotros? Y también es parte de las políticas que hay en las políticas anteriores, ¿no? Que sería que se quede en la misma empresa. Y por último, las políticas de control, pues obviamente también el gerente de recursos humanos le tiene que decir al gerente de recursos humanos, oye, controla el departamento, ¿en qué? Pues tanto en nóminas como en cursos capacitados o cursos impartidos, número de personal, de alguna forma también tiene que ver con asistencias, con retardos, o sea, toda la estadística que tiene que ver en cuanto a la parte cuantitativa y cualitativa, pues las tiene que manejar el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Entonces aquí tipos de contratos, cuántos contratos tengo, todo lo que es la parte estadística se maneja mediante las políticas de control y aquí se determinan, le indican a Recursos Humanos que debe de trabajarlas, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, hasta aquí llegamos con las políticas, espero que pues, esté claro. Si no, regrésate a la explicación del video y ya podrás tomarlo en cuenta para el ejercicio que va a hacer posteriormente. Si no, ahí están también en tu manual esta misma información para que lo estudies por tu cuenta. Y si tienes de alguna manera alguna duda, mándame un correo y ahí te lo contesto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces dónde está el Departamento de Recursos Humanos. Sí, porque aquí falla mucho la empresa o las empresas en cuanto a colocar al Departamento de Recursos Humanos en el organigrama. ¿Okay? Entonces tenemos dos supuestos en la naturaleza. ¿Qué autoridad tiene el Departamento de Recursos Humanos sobre los demás departamentos o sobre la empresa? ¿Sí? ¿Dónde debería estar colocado en el organigrama? Bueno, primer supuesto. En el primer supuesto hay que aclarar que dicha autoridad no podrá ser en ningún caso lineal. La tendrá tan solo sobre los empleados y jefes del propio departamento de personal o división de personal, pero no podrá tenerla de este género sobre los demás departamentos a menos que se sustituyera a los jefes de línea. A ver, aquí dice que el primer supuesto, el Departamento de Recursos Humanos no manda a nadie, ¿sí? O sea, en un organigrama lineal que conocemos nosotros, pues está el gerente, luego el subgerente, los jefes de departamento o jefes de área, y luego siguen los subgerentes, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar a los empleados. Ese es el departamento militar que conocemos, ¿okay? Pero el Departamento de Recursos Humanos no manda a nadie más que a su propio departamento. Entonces hay que tener en cuenta ese primer supuesto, ¿okay? Segundo supuesto, el departamento de personal solamente programa las actividades y obtenida la aprobación de los jefes de línea, asesora y sirve para dicha línea para su adecuado cumplimiento, más quien decide sobre los aspectos semejantes a los mencionados son los jefes lineales. A ver, yo como departamento de recursos humanos únicamente lo que voy a hacer es, voy a buscar a posibles candidatos, los voy a entrevistar junto con los departamentos o los jefes de departamentos, vamos a hacer las pruebas de selección, para que al final ya me firme el contrato. A partir de ahí, yo se lo entrego al departamento donde va a trabajar. ¿De acuerdo? Yo ya no me pertenece a mí como recursos humanos, le pertenece al departamento que va a trabajar. Por lo tanto, entonces todo lo que se haga va a estar de acuerdo al jefe del departamento. Entonces, si llega una persona nueva, yo hago todo el procedimiento de recursos humanos, lo entrego al departamento y el jefe de ese departamento es el que le tiene que dar todo el seguimiento en cuanto a capacitación, en cuanto a desarrollo, junto conmigo obviamente, pero él se hace cargo ya de esa persona. Entonces muchas veces les digo esto porque cuando un empleado no funciona o un empleado renuncia, regularmente siempre le echan la culpa a recursos humanos. Oye, este trabajador no funcionó y es tu culpa porque o funcionaba pero ya se fue porque se desmotivó. A ver, espérame, recursos humanos tiene responsabilidad por supuesto, pero no es la única.
Aquí tiene que ver que de alguna forma cada jefe del departamento haga el trabajo necesario para que ayude a mantener a ese empleado, y que a final de cuentas hay veces que la gran mayoría de las veces un empleado renuncia por la mala relación que tiene con el jefe inmediato, y no es por recursos humanos. ¿Sí? Ahora, recursos humanos es parte de ayudar a contratar a alguien, pero recursos humanos no contrata a nadie por sí mismo. Hay que recordar que todas las pruebas, repito, pasan también por el jefe del departamento a donde está la vacante. Entonces, si él dice adelante y yo con mis pruebas digo está capacitado el empleado para poder entrar a laborar, o tiene más que nada las condiciones o las competencias para entrar a laborar ese puesto, pues al final quien toma la decisión de que se queda o no, no es recursos humanos, es el jefe del departamento. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces, repito, pues le echan la culpa de todo a recursos humanos cuando no es así. ¿Okay? Por lo tanto, el departamento solamente asesora a los demás departamentos en cuanto a las funciones de contratar a alguna persona, pero no son ellos quienes tienen la autoridad para decir te quedas o te vas, ¿sí? Sino son los jefes de área o el gerente general en su debido momento. ¿Okay? Bueno, la estructura orgánica que tiene un departamento, básicamente, estoy hablando de una empresa muy grande, aquí no hablo de una empresa pequeña, mediana, no tiene esta estructura, únicamente pues empresas que tienen, no sé, 2.000, 3.000 trabajadores. Hablo de la gerencia de recursos humanos. Bueno, las líneas que están de forma horizontal pues no deberían de ser lineales, deberían ser punteadas. Ahí hay un error en cuanto a las líneas punteadas, que tiene que ver con la asesoría laboral. Acuérdense que las líneas punteadas en un organigrama representan asesoría, ¿okay? Y todas las líneas continuas representan mando o autoridad. Entonces aquí por eso le digo que está mal en la parte de arriba. La asesoría laboral, asistencia social y secretaria deberían estar punteadas las líneas, ¿okay? Si la laboral, pues básicamente es el abogado, ¿no? Que tiene que ver con todas las relaciones con los empleados en cuestión legal. La asistencia social pues tiene que ver con lo que es la seguridad, ¿no? A un asesor que te ayude precisamente a todo lo que es el pago del IMSS y todo lo que tiene que ver con las condiciones sociales de salud del empleado. Y pues la SECRE, que nunca falta, ¿no? Siempre tienen que estar ahí para apoyar a la gerencia de recursos humanos. Estos tres son asesores. Los demás ya son jefes de área o de departamento. Admisión y empleo, que tiene que ver pues la persona que se encarga de reclutar y de contratar a las personas a través del proceso de selección. Registro y control, el que lleva las estadísticas, obviamente de todo lo que se maneja en el departamento. Desarrollo humano, que tiene que ver con la parte de capacitación, es una persona que se dedica exclusivamente a capacitar a los empleados. Remuneraciones, que es el de nóminas, ¿sí? El que tiene que manejar todos la nómina para empleados. Y calificación de méritos, que es el que se encarga de programar las evaluaciones con de los empleados de la empresa. ¿Okay? Básicamente esa sería la estructura orgánica de un departamento de una empresa muy grande. Obviamente, pues hay veces que un departamento, una empresa mediana, a lo mejor tienes al encargado y tienes a 1 o 2 personas que se encarguen de los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, para esto, el siguiente tema lo vas a manejar en un ensayo. ¿Okay? Yo quiero que tú empieces a trabajar por tu cuenta y vas a ver las funciones del Departamento de Recursos Humanos. Quiero que me hagas un ensayo acerca de estas funciones que están en tu manual. ¿Okay? Ahí en Blackboard te voy a dejar la actividad completa sobre qué características debe tener ese ensayo, cuándo lo vas a entregar y todo lo demás información. En Blackboard estaría esta actividad. ¿Okay? Entonces, hazme un ensayo. Hay que recordar que el ensayo es de lo que tú piensas, ¿eh? Los ensayos no es nada más agarrar un texto de un lugar y colocarlo y hacer el copy-paste, ¿no? Que es el copy-paste, que es el que regularmente hacemos. Aquí no, es de tu pensamiento, qué piensas sobre esta función o qué significa esta función y explícalo con tu propia palabra. ¿Okay? Bueno, ya te dejaré ahí la actividad en blanco. Bueno, para cerrar y cerrando esta sesión del día de hoy, pues vamos a ver como parte final las responsabilidades del Departamento de Recursos Humanos. ¿Cuáles serían aquellas áreas en donde, o responsabilidades, mejor dicho, que de manera general que el departamento tiene? Ya vas a ver tú las funciones y ahorita voy a ver la responsabilidad de hecho. ¿Okay? En primer lugar,
la función del empleo, ¿no? O sea, primero es hacer las entrevistas, hacer los exámenes, preparar las estadísticas del personal, cómo les voy a calificar y cómo voy a evaluar para poder después contratar al personal. Todo lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento y selección de personal, pues es lo primero que tiene responsabilidad este departamento. Capacitación y desarrollo, lo decíamos, parte importante es del departamento en cuanto a esta responsabilidad es capacitar y desarrollar al empleado, ¿no? Desde el punto de vista desde que entran y cuando entran es estarlos capacitando para que puedan subir de nivel en cuanto al plan de carrera que ya mencionábamos anteriormente, ¿sí? Bien, remuneraciones, por todo lo que tiene que ver con pagos, ¿sí? Si hay algún estudio que se ha manejado sobre, o en el mercado se está subiendo el sueldo a estos departamentos, pues habría que estudiar para ver cómo está el mercado laboral y cómo está el mercado de trabajo para informarle al gerente general, oye, sabes que estamos muy por debajo o estamos por debajo de lo que se está pagando allá y por eso la gente se me está yendo, ¿no? Entonces tiene que ver con las remuneraciones que se paga al empleado y también con los gastos que se tengan en el propio departamento, ¿sí? Entonces son dos cosas importantes que ver en cuanto a remuneración. Seguridad y higiene, lo decíamos, pues aquí tenemos que ver todo lo que tiene que ver con cuidar al empleado, que no se me vaya a enfermar por causa de una empresa, o de la empresa, mejor dicho, o que no se me vaya a accidentar por culpa de la empresa, ¿sí? Entonces, mantenimiento de servicios médicos, pues todos estos botiquines. El área de enfermería, algunas empresas grandes la tienen, para pues estar cuidando a los empleados. Supervisar las medidas para la prevención de accidentes. Necesario tener un comité de seguridad e higiene que esté revisando constantemente tanto equipos como condiciones y espacios de la misma empresa para que no vaya a haber accidente. Asegura el cumplimiento de las normas correspondientes. Te va a llegar reglamentos, te va a llegar de alguna manera dependencias de gobierno a revisarte que todo esté de acuerdo a las normas que ya establece para la seguridad y higiene de las empresas, dependiendo del giro obviamente que se trate, ¿no? Si es una empresa industrial, son un montón de normas que se tienen que cumplir en el área de alimentos y bebidas, por ejemplo, restaurantes, wow, son muchísimas normas que tiene que cumplir en cuanto a la parte de seguridad y higiene. Y supervisar y asistir a las reuniones del Comité de Seguridad en el Trabajo, ¿no? Que es un comité que les decía que se forma con la finalidad de que se esté evaluando cómo se está trabajando la seguridad y higiene en la empresa. Bueno, entonces, esa es la otra actividad que ustedes van a realizar, ya les voy a decir cuándo, que es un resumen de alguna forma de lo que es el término de la unidad. En su manual van a tener ahí al final una hoja donde dice qué aprendiste. ¿De acuerdo? Entonces aquí en esta actividad, que también te la voy a poner en blanco y te voy a decir para cuándo, me vas a poner tú qué aprendiste de todo lo que vimos en esta primera unidad. No me pongas los temas que vimos, porque no es un resumen, es que aprendiste. Pues yo aprendí que el departamento es importante para la empresa porque genera, o sea, dame tu opinión sobre lo que aprendiste, no lo que vimos, ¿ok? Bien importante. Y también porque aquí muchas veces fallan en este resumen, le ponen, y tampoco quiero que me tires rollo, ¿no? Pero sí quiero que me pongas realmente cosas interesantes sobre lo que aprendiste, no me pongas 2, 3 renglones porque al final de cuentas no te lo voy a validar, ¿sí? Entonces, ponme concretamente qué aprendiste, ¿vale? Bueno, eso ya también te lo voy a dejar en Blackboard, esta actividad del resumen, para que me envíes un escaneo de esta hoja. Ahí viene un cuadrito en el mismo manual donde vas a poder escribirlo. Le tomas fotografía si quieres, nada más que sea legible y me lo mandes. Bueno, ya te lo dejaré descrita esta actividad en Blackboard, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes, pues aquí llegamos a esta primera unidad. Recuerden que estas dos primeras unidades son base para poder entender todo el proceso completo. Ya estaremos hablando después cómo le hacemos en el departamento para reclutar, seleccionar, contratar y todo lo que es el proceso. Ahorita nada más conozcas antecedentes, conceptos básicos de lo que es la administración de recursos humanos, ¿sí? Bueno, próxima unidad, vamos a ver lo que es planeación del recurso humano y ya te voy a indicar también cómo vamos a ir trabajando. Únicamente antes de terminar la sesión del día de hoy, comentarles lo siguiente. A ver, en los comentarios de videoclases yo te estoy pidiendo que hagas participación activa. ¿Y que es una participación activa? Pues que me comentes en
en el caso de las videoclases, cosas tuyas, ¿no? ¿Qué aprendiste? ¿Por qué te parece interesante? ¿Qué es lo que te parece interesante? ¿Qué propones? ¿Qué ejemplos me das? ¿Qué te ha pasado a ti de lo que estamos viendo en el trabajo? Es decir, dame contexto de lo que me estás diciendo en el comentario, porque me he encontrado con comentarios, y tampoco quiero que me tire rollo, pero vi en la clase, me gustó la clase y punto. O sea, eso no es un comentario. O sea, susténtalo. Es decir, de lo que vimos, de los temas que estamos viendo, pues di qué piensas tú, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ejemplos? Es decir, amplíame tu comentario, porque entonces no, pues no te lo voy a poder tomar en cuenta. Lo importante es la participación activa, es que le metas de tu cosecha. Y más ahorita que yo no te puedo ver, pues yo no puedo estarte preguntando cara a cara y decirte, a ver, dime qué más, ¿no? Entonces aquí lo importante es que aprendamos todos. Y un comentario tuyo, pues no nada más lo leo yo, lo leen también otros compañeros que pueden aprender también de lo que tú estás diciendo en tu comentario. Así que amplía comentarios para que se te pueda validar tu participación. Si me pones nada más, pues ya vi la clase o la videoclase, no te lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces necesito que sea conciso, pero que a la vez sea profundo lo que me estás diciendo en cuanto a lo que has aprendido, lo que puedas compartir con todos nosotros, con tu opinión acerca de los comentarios de estas videoclases, ¿sí? Pues ahorita todos los que han participado se los voy a tomar en cuenta, así como está, pero a partir de ese momento yo voy a tomar en cuenta la profundidad de los comentarios. Así que te pido, por favor, haz tu comentario completo. Además te sirve de redacción, te sirve de generar ideas, te sirve de muchas cosas. No lo hagas rápido, piénsalo qué vas a poner y por qué es importante esto que estoy poniendo para todos nosotros, ¿sí? Y lo haces. Yo sé que la capacidad la tienes, lo único es que se necesita es que pues te lo quieras hacer, ¿vale? Bueno, eso es todo, muchachos. Se termina la sesión del día de hoy y está al pendiente de las actividades que te voy a dejar en pantalla. Tengan buen día, síganse cuidando, nos vemos la próxima clase.